Efesios capítulo 5, versículo 21, por favor. Doy lectura. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas deben de estar sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Hasta ahí vamos a dejar el texto. El título del día de hoy, o para la plenaria del día de hoy, es la vida de pareja, o la vida de una pareja casado según la Biblia. Somos comúnmente adoctrinados, cada uno de nosotros, por nuestro entorno familiar, sociedad, gustos incluso. Podemos decir que nuestras atracciones carnales pueden influir mucho. Las amistades, las personas a las cuales llegamos a admirar desde pequeños, pudieron haber influenciado nuestra relación de pareja, tanto en la mujer, inclinados al feminismo, la liberación femenina, el hombre, el machismo, el deseo de tener muchas mujeres. Lo mismo sucede con la mujer. Y podemos estar completamente aislados o retirados de lo que la Biblia enseña. Es muy importante, para seguir esta plenaria, cimentar esto que está en la Biblia y primeramente entender lo profundo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, ya que él está haciendo o da una relación o asemeja la relación de un hombre y una mujer casados, el esposo y la esposa, se asemeja teológicamente a la relación de Cristo y la iglesia. Por eso es muy profundo teológicamente esto. Por esto, si tú tienes un concepto errado del evangelio, si tú tienes un concepto errado de lo que Cristo es para los que ha redimido, por consecuencia vas a tener un concepto errado de lo que es el matrimonio. No es así viceversa. Si tú tienes un concepto correcto de lo que es Cristo, de lo que es su persona, de lo que es su persona para la iglesia, y tienes un concepto errado de lo que es el matrimonio, bueno, podemos empezar a emparejar esto en sustancia, ¿no? Cristo va a la cruz del Calvario, es el evento más glorioso que ha existido en esta tierra. No existe uno igual a él, no existe otro evento de tal magnitud. Cristo muere en la cruz del Calvario, es el Cristo profetizado, es el Mesías profetizado. Él va a la cruz, muere y resucita para el perdón de nuestros pecados. Eso es maravilloso. Él paga por una persona vil y despreciable como somos tú y yo. Si tú te montas a esto más teológicamente, tú darás cuenta que Él eligió. Dios elige desde antes de la fundación del mundo. Por aquí ya empezamos a relacionar esto del hombre y la mujer, el matrimonio, ¿sí? Ya empezamos a ver. Si estamos hablando tipológicamente y estamos hablando la aplicación y estamos sustentando lo que el apóstol Pablo está diciendo en Efesios, en el capítulo número 5, que dice, grande es este misterio, y él dice de Cristo y la iglesia, y podemos verlo en sustancia. Bueno, tú dices,
ya hablando teológicamente, Cristo elige desde antes de la fundación del mundo. Por eso por eso es la doctrina de la elección incondicional. Por eso hablamos de las doctrinas de la gracia. Por eso hablamos de la total depravación, ¿sí? Si tú traes esto al matrimonio y tú puedes relacionar, tú tienes que empezar a descartar, o se tiene que empezar a descartar sí o sí aquella manía que se tiene acerca de quién debe de elegir a la pareja. ¿Sí me explico? Espero que nadie se ofenda en esto que yo estoy exponiendo, porque regularmente el siglo XXI, al menos la época que a mí me tocó crecer de jovencito, ya se venía divulgando eso de que la mujer puede dar el primer paso. La mujer es la que tiene que buscar al hombre, la mujer es la que tiene que declarársele al hombre, la mujer es la que le tiene que insistir al hombre. Y bueno, eso está desvirtuando un rol tan hermoso del cortejo bíblico, ¿no? Entonces, yo estoy diciendo todo esto para que ustedes vean el concepto a gran escala de la comparación tan grande que está haciendo el apóstol Pablo. Él está diciendo que aquel que muere por un ser vil y pecador, también lo hace para santificarla. O sea, Cristo muere en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para darnos redención, pero también lo hace para santificarnos. ¿Sí? Nos hace para presentarnos puros delante de Dios. Nosotros no podemos presentarnos puros delante de Dios por nuestras obras, ¿sí? Ya que no hay justo ni siquiera uno. Necesitábamos que Cristo hiciera él como intermediario, él como intercesor, ¿sí? Fue a la cruz del Calvario y gracias a su sacrificio expiatorio nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Bueno, también esto lo relacionamos, lo vamos a ver más a profundidad en otros puntos, pero también lo relacionamos con la relación del hombre y la mujer, ¿sí? Así como Cristo presenta a la iglesia pura y sin mancha, así el hombre tiene la responsabilidad de guiar los pasos de su mujer. Es una responsabilidad delegada. Ahora también volcamos, ¿no? Porque estamos hablando de, entonces, así como estamos diciendo de la relación de Cristo y la iglesia, y estamos viendo lo que es Cristo para la iglesia, o lo que debe de ser Cristo para la iglesia, y él como el que muere en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, también lo vemos al revés, o lo vemos en este caso, la iglesia ante Cristo. La iglesia, cómo se debe de conducir ante Cristo, y en este caso, tipológicamente hablando, y lo que está haciendo uso el apóstol Pablo, lo que la mujer debe de hacer en un matrimonio. Estamos hablando de que la iglesia se debe de someter a Cristo. La iglesia se somete a Cristo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, y la iglesia es aquella que proclama aquel evangelio y que cuida los mandatos del Señor. Hablábamos entre semanas acerca de cómo se formó el canon bíblico, ¿no? Porque nosotros conocemos los libros que ya tenemos en el Nuevo Testamento. Pero yo les dije algo muy importante que muchas personas no tienen en cuenta, o que muchas personas desconocen, o también los cristianos del primer siglo fueron meticulosos en lo que estaban leyendo, en lo que estaban enseñando, en lo que se estaba divulgando. Todo esto para decirles que al fin de cuentas se filtraba o se hacía de una forma rigurosa qué es lo que llegaba a la iglesia para ser instruida, o qué era lo que llegaba a la iglesia, cuál era la enseñanza que llegaba a la iglesia para poderlo aplicar a la iglesia. ¿Por qué? Porque primeramente se decía lo que nuestro Señor Jesucristo había enseñado. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? La autoridad apostólica tiene que ver con la transmisión de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, no con otra cosa. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, yo les explico esto, ¿por qué? Porque a fin de cuentas la iglesia se tenía que someter a lo que Cristo dijo.
Y lo que los apóstoles estaban diciendo era lo que Cristo había enseñado. Porque recordemos, como lo dice bien el Evangelio según San Juan, y muchas cosas más hizo, y muchas cosas más enseñó. Pero nada más quedaron registradas estas, o nada más les dio tiempo de registrar estas. Sin embargo, claro, por supuesto que lo que tenemos nosotros en las cartas del apóstol Pablo, o en lo que se conoce como las cartas universales, sí o sí fue una transmisión al inicio, una transmisión oral de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. O sea, en los 4 evangelios que se conoce, o que tienen ustedes el concepto de los 4 evangelios, no fue únicamente lo que enseñó. El sermón del monte no fue únicamente lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Claro está que no está aquí plasmado, pero si posteriormente lo enseña Santiago, o posteriormente lo enseña el apóstol Pedro, o posteriormente lo enseña Juan, o posteriormente lo enseña el apóstol Pablo, sí o sí se les fue transmitido. Y recordemos que el apóstol Pablo tuvo revelación de parte de Dios, y el mismo apóstol Pedro da autoridad y incluso podemos decir que exalta la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, porque dice, todo lo que está escrito y muchas cosas son difíciles de entender de lo que el apóstol Pablo ha escrito. Ahora, esto tiene que tomarse en cuenta, volvemos, tipológicamente vamos a aplicarlo a lo que el apóstol Pablo lo está aplicando. No lo estoy aplicando a lo que yo lo quiero aplicar. O sea, la aplicación de un texto no es, pues, a mí se me ocurre que esto dice esto, pero yo lo voy a aplicar para que diga esto. No, no, no. El apóstol Pablo está haciendo una clara analogía de Cristo, de la relación de Cristo y la iglesia para el matrimonio del esposo y la esposa. Yo empecé hablando con el concepto del hombre, Cristo como cabeza, como el apóstol Pablo lo dice, el hombre que tiene que cuidar a la mujer, el hombre, así como Cristo nos cuida, el hombre tiene que gobernar a la mujer. ¿Como quién gobierna? Cristo gobierna. El hombre tiene que sustentar a la mujer. ¿Como quién? ¿Como quién? Aquí yo quiero aclarar algo, que yo estoy siendo completamente bíblico, ¿me entienden? Yo estoy siguiendo el orden que está enseñando la Escritura. Yo sé que los conceptos y la práctica y muchas cosas que traemos, como en aquel tiempo traían. ¿Por qué les digo como en aquel tiempo traían? Porque muchos decimos, queremos ser como la iglesia primitiva. Y es que la iglesia primitiva, yo les digo, si están esas enseñanzas en la carta de Efesios, como lo están en la carta, como lo está en la carta de Corintios, si están estas enseñanzas ahí, ¿era por qué? Si tú le enseñas álgebra a alguien, ¿por qué le enseñas álgebra a alguien? Porque necesita esa enseñanza. La iglesia necesitaba esa enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trasladarnos al siglo, en época después de nuestro Señor Jesucristo, y todas las corrientes paganas que existían, por supuesto que como actualmente había una variedad de cosmovisiones acerca de la unión matrimonial como actualmente existe. Por supuesto que él está en las cartas del apóstol Pablo. Le dice a las ancianas, enseñen a las mujeres jóvenes cómo qué, cómo amar a sus maridos. Pues es que había conceptos diferentes, ¿sí? Con todo el paganismo que esas personas traían como actualmente. Yo por eso les digo, si nosotros vemos la Biblia como un testimonio fidedigno, se nos va a ser muy fácil entenderla, claro, con la ayuda del Espíritu Santo. Si cuando digo como un testimonio fidedigno, véanlo como algo real. Así como actualmente hay mujeres rebeldes, en ese tiempo había mujeres rebeldes. Así como actualmente hay hombres holgazanes que no ven por su familia, en ese tiempo ¿qué? Había hombres holgazanes. Así como actualmente hay hombres que quieren sacar provecho del evangelio y les decimos que son lobos, en aquel tiempo había lobos. Así como en este tiempo hay personas que no quieren trabajar, en ese tiempo había personas que no querían trabajar, y el apóstol Pablo les dice, el que no trabaja, que no coma, simple y sencillamente. Entonces, el punto al que quiero llegar con toda esta enseñanza bíblica, vamos a seguir con la mujer, es que así como el varón tiene esa responsabilidad como cabeza,
porque Cristo es la cabeza de la iglesia. No es el apóstol Pedro, no es el pastor, no es el obispo, no es el papa, no es el sacerdote, es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Y Él gobierna su iglesia. Y la comparación analógica que hace el apóstol Pablo es el varón como esa cabeza. Os digo, cuando tú tienes un alto concepto del evangelio, cuando tienes un conocimiento genuino y grande o desarrollado en todo el esplendor de la palabra del evangelio, tú vas a ver la responsabilidad de un matrimonio, tanto del hombre como de la mujer, porque los dos tienen responsabilidades. Cuando tú tienes un concepto del evangelio muy diluido, obvio, todo esto se te va a hacer exagerado. Y si a eso le sumamos y metemos en nuestros bolsillos todos los conceptos que traemos, bueno, ya deshacemos, no solo lo diluimos, sino ya lo deshacemos por completo. Entonces, así como el hombre tiene sus responsabilidades como Cristo, porque Cristo, ¿qué hacía? Cristo sustenta a la iglesia, pero no solamente la sustenta, Cristo la disciplina. Cristo disciplina a la iglesia. Cristo instruye a la iglesia. Cristo guía a la iglesia. Cristo cuida a la iglesia. Cristo es autoridad para la iglesia. Y la última palabra, ¿quién la tiene? Cristo. Es duro, pero es una verdad infinita. El varón tiene como cabeza de una familia esas responsabilidades. Nos volcamos a la mujer, la iglesia tiene que someterse a Cristo. Pero vamos a ser sinceros, la iglesia es rebelde. La mujer es rebelde también. Si ustedes lo ven con realidad, ustedes se darán cuenta de lo profundo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 5. La iglesia se tiene que someter. Ahora el apóstol Pablo no le está preguntando a la mujer si quiere. El apóstol Pablo está diciendo, esto es lo que agrada a Dios. Esto es lo que conviene al ser cristiano. Esto es lo que debería de estar practicando aquel que ha sido llamado por Dios. ¿Sí? La iglesia se tiene que someter a Cristo, la mujer se tiene que someter a Cristo. El hombre tiene que sustentar, cuidar, proteger, enseñar, disciplinar. Cristo tiene que guiar, disciplinar, proteger, sustentar a la iglesia. Lo mismo el varón tiene que hacer. Entonces, el giro o el desarrollo o la periferia de esta plenaria siempre debe de estar guiada. Cuando estoy diciendo de esta plenaria, estoy hablando del modelo bíblico de una pareja. El modelo bíblico de una pareja tiene que estar girando en la tipología de Cristo y su iglesia. O sea, si tú llegas a casa y meditas sobre el evangelio, tienes que meditar qué hizo Cristo en la cruz del Calvario. Si conoces todo el desarrollo, si crees en la teología del pacto, pues vas a decir, pues esto es un plan eterno de redención. Y Él dejó su eterna gloria por venir aquí para redención. Y Él se dio a sí mismo, ¿sí? Él se entregó a sí mismo para redimir a su iglesia. Él dio todo por su iglesia. Él abandonó todo por su iglesia. Bueno, lo viertes tipológicamente y tú vas a empezar a buscar, vas a sumergirte en el rol del varón. ¿Qué es lo que debe de hacer el varón? Dar todo. ¿Y qué te enseña la sociedad? A la mujer, ni todo el amor, ni qué, ni todo el dinero. Y ya empezamos con esos conceptos. Todos fuimos enseñados de esa forma. Ya empezamos, nuestra mente ya empieza a circular, empieza a desarrollar o empieza a cimentar esa clase de consejos que no tienen nada que ver con la escritura. Lo mismo la mujer. ¿Sí? Bueno, vamos por partes. Ya cimentamos nuestro primer punto, que es la relación de Cristo y la iglesia
es un ejemplo tipológico de la relación de un esposo y una esposa. ¿Está bien? Ahora, el matrimonio o la pareja, ya en unión matrimonial, formando una familia, buscando las sendas del Señor, haciendo o desempeñando estos roles que para empezar son difíciles, son complejos de someternos nosotros mismos a la palabra de Dios. Esto tiene que estar regulado, según la misma Escritura, por el amor. Vamos a Efesios en el capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, los maridos son la cabeza, así como Cristo es la cabeza. Maridos, ¿qué tienen que hacer? Amar a vuestras mujeres, así como ¿quién? Como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. El gran punto, el gran problema, la gran circunstancia que aquí empieza a desviar todo concepto bíblico es el amor. El concepto que tenemos los seres humanos del amor, a menos, o al menos el concepto que se tiene actualmente, y digo al menos así como que entre comillas, porque desde siempre ha existido, viene de Dios. Un amor que te olvidas de ti mismo. Es el amor de un matrimonio, ese debe ser el amor del matrimonio. Dejándote tú a un lado. Así como Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja de sí mismo. Y nosotros, como seres carnales, no queremos despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra vileza. Porque es eso, soberbia, orgullo. Por eso cuando diriges tu atención a la relación de Cristo y la iglesia y lo aplicas al matrimonio como el apóstol Pablo lo hace, te das cuenta de lo maravilloso que puede ser, pero también te das cuenta de lo alejado que estás. Te das cuenta de cuánto te falta esta enseñanza. Y son textos que sabemos de memoria. Yo creo que cada que llevamos, creo que 7, 8 plenarias de esta serie, y no hay plenaria donde menciona estos textos. Pero entre más los vemos con lupa, entre más nos acercamos a la verdad aquí revelada, nos damos cuenta de lo lejos que estamos. Y el fin de esto, así como el fin que tenía la iglesia primitiva al recibir estas enseñanzas del apóstol Pablo, es aprenderlo, es apreciarlo, es llevarlo a la práctica. ¿Sí? Ahora bien, en esta transición del hombre amando a la mujer como Cristo a su iglesia, como Cristo se entrega a la iglesia, hay una cosa que al hombre se le ha olvidado, y no solamente en la actualidad, por algo también está plasmado en las Sagradas Escrituras. ¿Sabes quién lo plasma? El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3. ¿Sí? Es algo que se nos olvida. Es algo que se le olvida al hombre, no solamente al hombre machista del norte de México, sino también se le olvidaba a los hombres que vivían en Éfeso en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque tenían remanente de pecado, porque no consideraban esta verdad en el matrimonio. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, en el verso 7, dice: vosotros maridos, igualmente, ¿qué? Vivid con ellas ¿cómo? Sabiamente, dando honor a la mujer como ¿qué? Como vaso más frágil. Dando honor como vaso más frágil. No es tu compadre con
con el que jugabas luchas ni nada por el estilo. ¿Sí? Dando honor a la mujer como vaso más frágil y como ¿qué? Coherederas ¿de qué? De la gracia de la vida, y esto tiene una implicación. Esto tiene una implicación, así como el cuarto mandamiento, el mandamiento tiene una promesa aquí. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones ¿qué? No tengan estorbo. Al hombre se le olvida, no solamente actualmente, no importa dónde hayas nacido, se le olvida dar honor a la mujer como vaso más frágil, teniendo en cuenta que a Dios le plació en su soberanía que ella fuese quien tuviese el don de procrear. Es algo que no se tiene que tener en cuenta en esto que estamos hablando. Estamos hablando, maridos, ¿qué? Amar a vuestras mujeres como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia. Entonces tú, marido, ya tienes que tener en cuenta todo lo que Cristo hizo a la iglesia. Tienes que tener en cuenta aquí el evangelio, en tu mente, en tu corazón. Tienes que saber lo maravilloso que es, que fue y que será que Dios mismo, hecho hombre, Cristo Dios hombre, dejase su esplendor de gloria y viniese a esa tierra para morir por personas como tú y como yo. Cuando ya tenemos ese concepto en el evangelio, maridos, y nos damos cuenta que Cristo se entrega por la iglesia, nosotros tenemos esa responsabilidad y obligación. Y en ese proceso del entendimiento del amor, no tenemos que descartar lo que está en Primera de Corintios. ¿Qué es el verdadero amor? Ya lo leímos. ¿Qué es el verdadero amor? Sí, digo, yo no estoy en contra. Si tú le quieres llevar una rosa a tu esposa, hay quien prefiere tacos, ¿sí? Pero el amor, en todo el esplendor de la palabra, no se mide por cuestiones externas. Sí es algo visible que tú compartas lo que tienes y lo que Dios te permite tener con tu ser amado. Pero va más allá. ¿Y está plasmado en dónde? En Corintios 13. Cuando tú ya tienes un concepto correcto de lo que es el amor, nos trasladamos a Primera de Pedro en el capítulo 3 y nos damos cuenta que nosotros no tenemos que perder de vista que la mujer es un vaso frágil, es el vaso frágil, ¿sí? Y le tenemos que dar honor como aquella que fue preordenada por Dios en toda su creación perfecta para procrear. Ahora bien, dentro de que esto que estamos hablando, porque también hay cosa que deslindamos, a veces se enfoca cuando hablamos del hombre, de la relación del esposo con la esposa y la relación de Cristo y la iglesia, y nos enfocamos nada más en el amor del hombre a la mujer, que siempre se tiene que mencionar, y nos enfocamos en que el hombre tiene que tratar a la mujer como vaso frágil, y eso siempre se tiene que mencionar, pero nos olvidamos de algo muy importante, y es del liderazgo del varón, ¿sí? Es indispensable tenerlo en cuenta, porque ¿quién lidera a la iglesia? Cristo. Y absolutamente nadie, ni bajo ninguna circunstancia, nadie debe de usurpar el lugar de Cristo como aquel que gobierne absolutamente a su santa iglesia. De hecho, aquellos que osan ir en contra de estos mandatos, nosotros como cristianos ortodoxos los llamamos herejes o los llamamos sectarios, ¿sí? Porque nos estamos dando cuenta que alguien se está poniendo como cabeza de la iglesia y decimos, no, la cabeza es Cristo. Lo mismo ocurre en un matrimonio, está el hombre y está la mujer. ¿Quién tiene liderazgo? El hombre debiese tener el liderazgo. Pero a veces, ¿quién tiene el liderazgo? ¿Quién es?
Y eso lo vemos mucho. No es nuevo. No decimos, es que las hermanitas pentecostales son... No. Sí, hay bastante que hablar al respecto. Pero no es nuevo. También estaba sucediendo en la iglesia primitiva. También ocurría el deseo de usurpar un lugar, de tomar un lugar que no les corresponde. Y si nosotros nos acercamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepan que Cristo es ¿qué? La cabeza de ¿quién? De todo varón. Y el varón es la cabeza de ¿quién? Y Dios, ¿qué? Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de ¿quién? No se debe de olvidar nunca ese liderazgo. Si estamos hablando del amor que tiene que tener el varón, que debe de ejercer el varón sobre su cónyuge, ese amor sacrificial, ese amor entregado, también tenemos que hablar de la entrega, también tenemos que hablar del liderazgo. Efesios capítulo 5, versículo 23, nos dice el apóstol Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas deben de estar en sujeción ¿a quién? A su marido. En el hogar. Miren, vamos a poner esto de una forma muy, muy sencilla. En una empresa, en un equipo deportivo, en un conjunto musical, en un trabajo, en un hogar, siempre hay y debe de haber un líder. Siempre hay quien los guíe, quien lleve, quien tenga la responsabilidad de algo. A veces, y desgraciadamente, en todas las áreas, tanto en el trabajo, quizás en los deportes, quizás, como lo dije, en la música, y se les viene a la mente lo que sea, incluyan siempre el hogar, a veces no es la persona más adecuada para hacerlo, o no es la persona más preparada para hacerlo, pero siempre hay un líder, siempre debe de haber un liderazgo, existe sí o sí ese liderazgo, aunque no lo queramos ver de esa forma. Y en el matrimonio, según la Escritura, este liderazgo es y debe de ser, mejor dicho, tomado y llevado a cabo ¿por quién? Por el varón. El varón es el que debe de ejercer ese liderazgo. No es dictadura, porque el mismo apóstol, como ya leímos, 1 de Pedro capítulo 3, el hombre debe tratar a la mujer como el vaso más frágil. ¿Sí? No, cuando digo vaso más frágil, no es que vas a poner a la mujer en una vitrina y no haga nada. Pobrecita, es vaso frágil. No, las mujeres en el Antiguo Testamento iban al pozo, se llevaban 2 cántaros grandes, iban a acarrear agua. Sí, porque también vamos al otro extremo donde soy vaso frágil, no me pongas a hacer nada. No, de eso no estamos hablando. No sé si me estoy dando a entender en este punto, ¿no? Entonces, dando honor a la mujer, nosotros tenemos que ejercer como varones, como maridos, este liderazgo. Y las mujeres tienen que acatarlo, ¿sí? Por eso nosotros vamos a Efesios en el capítulo 5, versículo 22, donde nos dice las casadas deben de estar, ¿qué? Sujetas a su propio marido. Las mujeres deben de estar en sujeción.
Eso no gusta, eso no agrada. Eso ya cuando todo va bien, cuando habla del marido que debe de amar, todo va bien cuando el marido debe de entregarse, ay, qué suave. El marido debe de mantener, gloria al Señor, que tenemos un esposo bíblico. El marido debe de sustentar, debe de llevar todo a casa. El marido debe de amarnos, tratarnos como vaso frágil y gloria al Señor por las Sagradas Escrituras y las enseñanzas del apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Pero cuando decimos la mujer se debe de someter absolutamente al hombre, ahí como que está el asunto medio mal. Y esto, aquí quiero que me regalen tantito de su atención. Esto, la mayoría de las veces, como llega a ser repetitivo, luego se torna bromista. Y no nos damos cuenta del daño que nos podemos estar haciendo, incluso en nuestro mismo hogar, ¿sí? Podemos estar haciendo algo y le decimos algo a nuestra esposa y usamos este texto. Te tienes que someter, el apóstol Pablo lo dijo. Y entre esto informal, podemos estar desacreditando la palabra de Dios y podemos estar blasfemando la palabra de Dios. Y no lo podemos estar tomando como la enseñanza tan fuerte y tan poderosa que debería de ser para nuestro hogar. Estamos conscientes que tanto en aquella época como actualmente un matrimonio es la institución más difícil de sobrellevar. Pero como lo enseñé anteriormente, fue la institución creada antes de que el hombre cayese en pecado. Sí, fue una institución, es la única institución de Dios, que fue dada por Dios mismo, valga la redundancia, instituida por Dios mismo, y fue en el jardín del Edén. Yo lo dije anteriormente, no fue como que el hombre desobedeció, lo echó fuera del jardín del Edén y le dijo, ahora para que se te quite te voy a dar una mujer para que te esté moleste y moleste y moleste, y ese va a ser tu castigo. No, el matrimonio fue creado hermoso y sublime como relación de Cristo en la iglesia. Y ustedes ven a Adán, y ustedes ven al apóstol Pablo hablando del segundo Adán, y ustedes ven a Adán que no pudo redimir a su mujer, a Eva, sino que llevó el castigo y contaminó a toda la raza humana con su pecado. Y ustedes ven a Cristo que llevó en la cruz del Calvario la redención y el pecado de su santa iglesia como su esposa, como el segundo Adán. Y ven que esto se tiene que estar aplicando sí o sí, tipológicamente al matrimonio. Y es maravilloso. Está el amor de Cristo que se entrega a la iglesia. Pero la verdadera iglesia se somete también a Cristo. ¿Me explico? La verdadera iglesia se somete sí o sí a Cristo. Es mi Señor, Él enseñó esto, mi Señor. Es algo que me da beneficio. No estoy diciendo, bueno, si desobedeciste aquí ya no eres cristiano. No, vas a traer consecuencias por tu pecado. El pecado trae consecuencias. Lo mismo que en un matrimonio. El hombre está entregando todo y la mujer no se somete. Va a haber consecuencias de eso. Va a haber consecuencias. Vamos a leer otra vez Primera de Pedro, por favor, ya para concluir con esta enseñanza. Asimismo, vosotras mujeres, capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, ¿qué? Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí quiero decirles que hay un concepto errado que se ha enseñado de una forma equívoca. Y hay personas que enseñan a las mujeres casadas donde su cónyuge no es cristiano, el pastor, no le hagas caso. Y ese hombre es de Satanás. Una persona que se mete en un matrimonio para causar división, esa persona viene de Satanás, viene del mismo infierno. No hay otra palabra.
porque va en contra de la Biblia misma, y la Biblia es palabra de Dios, de lo que Dios ha decretado. ¿Sí? El apóstol Pablo está diciendo lo contrario. ¿Cuál es la única forma en donde el hombre quedaría descartado como para la mujer someterse como autoridad de ella? Cuando el hombre vaya completamente en completo desorden y obligue a la mujer a ir en contra de los mandamientos de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Considerar vuestra conducta casta y ¿qué? Irrespetuosa. Otra vez, considerando ¿qué? Vuestra conducta. ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Casta y respetuosa. Tiene que haber respeto. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adorno de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu ¿qué? Afable y apacible, no de una mujer contenciosa, que es de grande estima ¿qué? Delante de Dios, a quien tenemos que obedecer y a quien tenemos que agradar siempre es ¿a quién? A Dios mismo. Y está diciéndonos aquí el apóstol Pedro que lo que la mujer debe de hacer es tener una conducta afable, debe de tener una conducta respetuosa, debe de dirigirse de una forma casta, apacible, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando ¿qué? Es decir, que es, según el mismo apóstol Pedro, este conjunto de características se visualizan sí o sí cuando una mujer está sujeta a su marido. Así me estoy dando a entender. No es yo soy afable, yo soy respetuosa, yo soy casta, yo soy modesta, yo soy esto, pero no me someto a mi marido. No. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es que este conjunto de características actualmente como en aquellos tiempos, dice el apóstol se reflejaba ¿en qué? En que las mujeres estuviesen sujetas a su marido. ¿Sí? Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que, ¿qué? ¿Cuál era la descripción? Que esperaban en Dios, estando ¿qué? Sujetas a sus maridos. Una mujer que espera en Dios, una mujer que confía en Dios, ¿está qué? En rebeldía en el hogar. ¿Sí? Usurpando el lugar. No. Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando ¿qué? Sujetas a sus maridos. ¿Cómo quién? Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Sí? El mismo apóstol Pedro concuerda con lo que el apóstol Pablo nos dijo anteriormente en Efesios capítulo número 5. Esto nos remonta a lo que yo dije, nada más quiero asentarles esta idea. No fue algo que se le ocurrió al apóstol Pedro. No fue algo que se le ocurrió al apóstol Pablo. No son enseñanzas aisladas. No es como que el apóstol Pablo enseñó algo y el apóstol Pedro enseñó algo. No están lejos ellos de lo que nuestro Señor Jesucristo le comunicó a sus discípulos. Es decir, no solamente a Pedro le comunicó algo y a Pablo le comunicó algo y cada quien tenía una doctrina, una directriz doctrinal, sino que ellos, en todo el sentido, como transmisores de la doctrina de Dios, ellos enseñaron esas verdades. Las enseña el apóstol Pablo, las enseña el apóstol Pedro. Nos damos cuenta que la iglesia primitiva fue adoctrinada sí o sí bajo este concepto.
¿Qué concepto estoy hablando? Si estamos hablando de una pareja bíblica, si estamos hablando de un matrimonio bíblico, si estamos hablando de una relación bíblica, la iglesia siempre ha sido adoctrinada así. Se les dice, tu matrimonio es el reflejo de Cristo y la iglesia. Bueno, debiese ser. Debiese ser el reflejo de Cristo y la iglesia. Eso es tu matrimonio. Cuando tú te levantas, cuando tú trabajas, cuando tú te ves al espejo, cuando estás comiendo con tu mujer, cuando salen a caminar, cuando hacen alguna actividad, están trabajando juntos. Es el reflejo de Cristo y la iglesia. Cuando tú estás trabajando por ella para sustentarla, para llevarle provisión, cuando tú estás deleitándote en ella, en su obediencia, es el reflejo de Cristo y la iglesia. Cuando tú como mujer te estás sometiendo a la autoridad del varón, estás siendo sumisa, estás siendo afable, estás siendo paciente, es el reflejo de Cristo y la iglesia, es el reflejo de la relación de Cristo y la iglesia, o debiese ser el reflejo de la relación de Cristo y la iglesia. No sé si me estoy dando a entender. Ahí cae o ahí se enfoca esta tipología tan maravillosa. Yo por eso les digo, y perdón que redunde, si nosotros tenemos un concepto claro del evangelio, si nosotros tenemos un concepto sano del evangelio, si tenemos un concepto sano de la iglesia, de cómo debe de conducirse la iglesia, de qué debe de hacer la iglesia, de no poner más cargas a la iglesia que no están puestas en la escritura, ¿sí? De tener el concepto que se debe de tener de Cristo, porque es el concepto bíblico que se debe de tener de Cristo, y esto lo trasladamos al matrimonio, nos damos cuenta lo mucho que nos falta crecer, y lo mucho que nos faltará crecer. Pero ya tenemos ahí el ejemplo. El ejemplo no es el matrimonio, no sé, de un artista. El ejemplo no es el matrimonio de la farándula. El ejemplo de un matrimonio, ni siquiera es el matrimonio de un pastor. No era el matrimonio del apóstol Pedro. No es un matrimonio terrenal. Ese no es el ejemplo, es una mentira que se ha anidado en el corazón del hombre que busca ídolos. Como aquel matrimonio, qué bonita familia, qué bonito se ven en la foto. Mira, van al parque juntos, qué suave. Como ese matrimonio. No, ese no es el ejemplo. El ejemplo va a ser Cristo y la iglesia. Si tú aprendes el evangelio correctamente, si tú tienes un concepto correcto de Cristo, un concepto correcto de la iglesia, ahí está. Ahí está. Efesios 5, ahí está. Ahí está, ahí están los pasos. El hombre se entrega, el hombre sustenta, el hombre protege, el hombre da la cara, el hombre es el que instruye, el hombre es el que disciplina. La iglesia se somete a Cristo. La iglesia trabaja. ¿En qué trabaja la iglesia? En el evangelio, en la proclamación del evangelio. Trabaja en la gloria del Señor. ¿Cierto o falso? ¿Y quién es corona del marido? La relación, en toda la escritura, la relación que está, nos lleva a Cristo, a la iglesia. Y ahí está el ejemplo. Amén. Vamos en rostro y vamos a dar gracias al Señor.